Hola, bienvenidos a Ciencia Ficcionarios. El día de hoy les tenemos preparado como un platillo especial para comenzar el año. Vamos a hablar de 3 autores para las personas que vienen por primera vez. Lo que hacemos nosotros es dar una conferencia y en la mitad de la conferencia, recuerden, vamos a jugar a la tómbola, que Rodrigo va a explicar la tómbola en su momento porque nunca le gusta cómo lo explico yo. Y ya, no se les olvide gastar dinero en la tómbola, eso es lo fundamental. Y comprar cerveza. Y comprar cerveza, sí, cómprense unas politas. Comprar libros. Eso es. Libros también, digo, no todo en la vida es cerveza. ¿Cómo que no? Venga, pero una reunión al mes. Hacemos una reunión al mes. Estaban de vacaciones. Ya. No, Gracias. No, la idea. Perdón. No, pero la idea. Qué pena. La idea es que nosotros nos venimos. Pasamos al frente, por favor, es que Sí, es bueno para Perdón, no, es algo chiquitito, sino que nosotros nos venimos reuniendo desde hace muchos años, desde hace más de 10 años. Hacemos una reunión al mes. 11 años, más o menos, no sé, muchos años que hacemos una reunión al mes. La idea es que son reuniones como abiertas para que todo el mundo hable sobre lo que quiera, sobre lo de los temas. Estamos haciendo programaciones y una vez al mes nos reunimos para hablar sobre ciencia ficción. La idea no es como una clase o algo así, sino una charla y después nos vamos a tomar cerveza porque hay que seguir charlando. Entonces, y ya. Y bienvenidos para los que están por primera vez y ya. Y bienvenidos, gracias. Muy bien. Y entonces, hoy lo que les tenemos preparado es una charla que hicimos entre yo, la compañera Matos y el compañero Ricardo que anda por allá. El burro por delante. Acá está Ricardo. Y con Ricardo, el burro por delante. Obviamente, así funciona esto. Y pues nada, comencemos. La idea de lo que les queremos contar hoy no es simplemente hablar de los autores como una cuestión ya fija en el tiempo, sino como una cuestión que sigue creciendo y evolucionando, sobre todo después de la muerte. Entonces vamos a hablar de nuestros 3 centennials, porque este año cumplen 100 años de nacidos, y pues bueno, ya los 3 se murieron, pero si estuvieran vivos tendrían 100 años, y entonces nosotros queremos ver también qué está pasando con su legado, qué hicieron en su vida, pero además qué ha pasado después de que ellos murieron. Entonces vamos a comenzar hablando de autores del pasado, y de ahí vamos a saltar a los 3 que estamos hablando. Entonces vamos a hablar de las influencias que ellos tuvieron en la historia de la ciencia ficción, y luego vamos a hablar de hoy en día quién ha tomado la antorcha de lo que nuestros 3 autores hacen. Yo voy a presentar a Bradbury, Matitos va a presentar a Herbert y Ricardo va a presentar a el grandísimo y grandioso y favorito de todos grandes y chicos, Isaac Asimov. La pregunta, ¿no vamos a transmitir? Sí, estamos ya. Es que Pero voté llegando ¿Por bien. qué no hizo? No, yo creo que está bien. Carlos, ¿qué no hizo? Pero ahorita. No, lo voté viniendo así, me di cuenta hace media hora. Yo voy a comenzar hablándoles de Ray Bradbury, ¿listo? Hi. Corren los 22. Corren los 22. Voy a hablar de Ray Bradbury, que es el autor que me gustó trabajar muchísimo. Y primero, ¿de dónde sale Ray Bradbury a nivel conceptual? Porque Ray Bradbury va a retomar lo que nosotros podemos llamar como esa ala de la ciencia ficción que tiene un piecito en la magia y tiene otro piecito en la ciencia ficción. Ojo, no estoy hablando de fantasía, no estoy hablando de literatura fantástica, estoy hablando de la verdadera magia, de convertir el discurso científico en discurso literario, en transformarlo a través del argumento literario. ¿De dónde sale eso? A mi juicio, obviamente hay mucha más gente que esto, pero a mi juicio, y también al juicio de Bradbury, porque esto también sale de entrevistas de Bradbury, él dice que H.G. Wells es una de sus como más importantes influencias de los antiguos. Y entonces uno puede empezar a ver en historias como La isla del Dr. Moreau o la máquina del tiempo, que efectivamente hay formas estructurales de los argumentos que Wells tenía que Bradbury reproduce, sobre todo en la relación del hombre con la ciencia, porque hay un desconocimiento del protagonista del hecho científico que está sucediendo, y eso pasa en los libros de Bradbury, ¿no? O sea, uno está, por ejemplo, leyendo Crónicas Marcianas y en ningún momento le van a explicar a uno cómo funciona un cohete o qué es lo que pasa. Uno simplemente le dice, la cosa es tan caliente que se hizo un verano increíble, un verano universal. O uno está leyendo Fahrenheit 451 y no le explican nada de cómo funciona nada de lo que está pasando, solamente estamos concentrados en la otra cosa. Entonces la tecnología es algo que es ajeno al protagonista, y esto es buenísimo porque en el trabajo de, por ejemplo, él
mejor es la isla del Doctor Muro, porque el protagonista de la isla del Doctor Muro, super spoiler, pero tuvieron 200 años para leerlo. Sí, el protagonista no sabe cómo es que el Doctor Muro hace esto, los bichos simplemente salen y lo atacan, ¿sí? El otro es Ray Bradbury, digo, Edgar Allan Poe, perdón. Edgar Allan Poe es una influencia muchísimo más fuerte a nivel estilístico sobre Bradbury. Sobre todo en historias como El Rey Peste y los casos, el extraño caso del señor Valdemar, o historias como La aventura sin par de un tal Hans Pfeffer. Y Bradbury va a decir que de él aprendió la forma de construir las frases. Pero además yo aprecié, leyendo y comparando los cuentos de Bradbury con los cuentos de Edgar Allan Poe, que efectivamente la relación con el espíritu de una modernidad mágica es la forma que doy para definir lo que los hace común. Porque Edgar Allan Poe ve lo que está pasando en el mundo moderno y él lo toma como un discurso mágico, lo adapta. No está haciendo lo mismo que hace un Verne de seguir metido dentro del discurso científico y construir a partir de ahí. Él extrae el discurso científico del mundo y lo convierte en discurso mágico, referenciando pues también esa distancia del hombre común con el mundo de la ciencia. Esto no lo estoy diciendo yo, eso sí lo dijo Ray Bradbury en una entrevista muy bonita. Bueno, y ahora, ellos son los dos que se consideran así como los super, hiper, mega antecedentes de Ray Bradbury, pero obviamente él dice, pero igual no hay que olvidar a T.S. Eliot y, ¿cómo se llama el autor de Las Ojos de la Ira? Steinbeck. Y Steinbeck. Él dice, y pues igual, acuérdense que Bradbury era muy nerd. El Ray Bradbury, miren ese viejito chéverón, ¿quién puede ser más chévere que él? Nació en el 20, murió en el 2012, hace muy poquito. Para que solo, o sea, Bradbury se puede entender con una sola anécdota y es espectacular poder decir eso. Bradbury tenía 5 años, leía desde los 3, obviamente como nuestros 3 autores eran niño prodigio y leía en el útero de la mamá, leía libros y sí, todas las historias existen. Pero este man a los 5 años estaba en una feria y bueno, ustedes saben que en todo el cuento Bradbury y sus ferias son legendarias, pero porque hay una historia de origen con Bradbury. Bradbury estaba en una feria y dentro de la feria de camino. No, feria itinerante. Y en la feria estaba el señor eléctrico. Y dice en la historia que el señor eléctrico sacó la espada, tocó la frente de Bradbury y le dijo, vivirás por siempre. Bradbury, dice él mismo, quedó muy tocado por eso y desde ese día escribió 4 horas al día para poder vivir por siempre. Full historia de origen, nadie superaba. De Thomas Bradbury era pues de extracción humilde, no pudo ir a la universidad, entonces él es un ciencia ficcionario honorífico porque su universidad fue la biblioteca. Estuvo 10 años yendo 4 horas al día a la biblioteca, o sea, por la mañana escribía, por la tarde iba a la biblioteca y esa fue su universidad. Él fue muy pobre, pero conoció el amor desde muy joven, solo tuvo una novia en toda su vida, la famosa Maggie, que fue... ¿Cómo? Sí, ya. Porque todos tenemos varios divorcios encima, esto está triste. Ok. Porque ella tuvo un amor más que todos nosotros. Concéntrese, hermano. Bradbury Sí, fresco, más bien. Bradbury va a decir siempre que él no es un autor de ciencia ficción. Porque él es un autor de fantasía y la ciencia ficción es una parte de la fantasía. Entonces él a veces escribe ciencia ficción, pero no está diciendo que él no haga ciencia ficción, sino que a veces, pero que siempre vuelve a la fantasía. Lo cual creo que todos hemos encontrado muchas historias de Bradbury en las que eso sucede. Bradbury fue muy prolífico, no como Asimov, o sea, nadie le da la talla a Asimov, pero se hizo 11 novelas, tiene 2 antologías, tiene 50 colecciones de cuentos, tiene 21 horas de teatro, tiene 32 guiones para televisión, radionovela y novela gráfica y tiene 12 libros de ensayo. 12 libros de ensayo sobre diferentes temas. Esos son 50 libros más que yo. Totalmente. Y si lo ven acá, iba siempre en bicicleta a todos lados porque como yo odiaba el automóvil particular y le parece una cuestión bárbara y criminal, lo cual es cierto, el automóvil particular es una cuestión bárbara y criminal.
Bueno, hablemos como de sus trabajos favoritos. Yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado las Crónicas Marcianas y que de todas maneras todos ustedes tienen el verano del cohete, el verano del cohete y esas aliteraciones tan bellas que hacen Crónicas Marcianas que están repitiendo todo el tiempo. Yo creo que son de esas cosas que se le quedan a uno de niño y como que nunca lo abandonan. TikTok, las 11. Ese tipo de cosas son como, y esa forma de escribir yo creo que no se le van a olvidar a uno. Entonces yo estoy seguro que casi todos hemos leído las Crónicas Marcianas y la mayoría de ustedes han leído Fahrenheit 451 o han visto la maravillosa adaptación cinematográfica que hizo François Truffaut en 1972, algo así. Sí, 72. De todas maneras, es muy importante recordar que Something Wicked This Way Comes es como de sus novelas más importantes y la más divertida es Let's All Kill Constance, que de verdad los surjo a que las lean. Como cuentos, porque esto fue mi descubrimiento de esto, o sea, yo la verdad, antes de empezar a preparar la exposición, no conocía muy bien a Bradbury, lo había leído así como, X, pero alguien tenía que agarrar a Bradbury, yo no tenía nada que hacer en diciembre, además de escribir como 20 libros y 30 cuentos, ¿para qué carajo? No hizo nada. No hice nada, entonces me tocó, pero entonces descubrí que este man es un cuentista el berraco, pero el berraco, y la verdad, lo de él no es el cuento, lo de él no es la novela, lo de él es el cuento. Y eso para mí fue el descubrimiento más importante. Dentro del esquema del cuento, el tipo es un maestro para manejar, para presentar personajes. En un párrafo presenta un personaje, lo desarrolla y logra cerrar un arco en 4 hojas, pero fácil, sin ningún problema. De verdad, es alguien que a nivel de cuentos, si alguno de ustedes está aspirando a ser cuentista en la vida, les surjo que lo lean. There Will Come Soft Rains y The Hawthorne, Tomorrow's Child y The Fox and the Forest son como los cuentos que más me gustaron de todo lo que leí de Bradbury. Que fue, sí, está en El Hombre Ilustrado. Sí, es que es brutal. Bien. Todos por Facebook, por Twitter y por WhatsApp me pidieron que hablara de que Ray Bradbury, hay un premio en honor a Ray Bradbury, entonces acá está, The Ray Bradbury Nebula Award for Standing Dramatic Presentation, porque acuérdense que además de ser un escritor, el Berriondo era un guionista espectacular para televisión, para cine y para teatro. Ahora yo quiero señalarles acá, ustedes no van a alcanzar a leerlo mucho, pero el señor, en 1998 el premio se lo ganó un señor J. Michael Straczynski por una serie de televisión que se llama Babilonia 5. Sí, señores. ¿Que a nadie le gusta solo Daniel? También se lo llamó. No, acá hay 2 fans. Uy. También se lo ganó un señor Josh Whedon por básicamente Firefly. Y se lo ha ganado un señor Neil Gaiman, un señor Jon Favreau. No sé si alguna vez han escuchado hablar de ellos. Son como, les van como bien. Los guiones de The Mandalorian le quedaron bien a Jon Favreau. Y esto está acá por accidente. ¿Qué pasó acá? Ay. No, se saltó el Evans, pero. ¿Qué hizo? No, perdón. Ya quedan 10 minutos. No, ¿cuánto me queda? Tranqui. Muy bien. Bien. Listo. Ya. Cuando empecé a preparar la exposición, ustedes saben que contemporáneo no es precisamente mi tema y que de no ser por ciencia ficcionarios, yo hubiera quedado toda la vida leyendo autores de la Edad de Oro, de verdad. Entonces, al empezar solo leería Asimov, de no ser por ciencia ficcionarios, tengo que reconocerlo, yo solo leería Asimov. Y gracias a que ustedes me han enseñado tanto, es que yo he podido como conocer todos estos nombres que para mí eran desconocidos. Ahora, todos dicen que son herederos de Asimov, de Bradbury, todos, pero es en serio, uno empieza a leer, fulanito, sobre todo pues en 2012 él murió y todo el mundo escribió una homilía y en todas las homilías, yo siempre he estado influenciado, si ustedes leen mi novela tal van a notar, todos. Entonces, Margaret Atwood lo dijo, Neil Gaiman lo dijo, a Neil Gaiman le creo y a Margaret Atwood también, a Stephen King no le creo mucho, como parte de esta investigación leí Carrie, y la del carro, la del coche, Christie, y no. Alice Hoffman, Harlan Ellison, Dave Eggers, Joe Hill, Aldrin E. Hager, Ursula K. Le Guin y Charles Hull, todos se declaran grandes aprendices de Ray Bradbury, pero así con banderas. Sin embargo, para esto pues yo también dije como pues no. O sea, ustedes sí escriben muy bonito, pero no son por allá. ¿Quiénes considero yo que serían los herederos? Primero que todo, mi adorado, siempre bendecido, al que le tengo un altar en mi casa, Sir de la escritura, Ted Chiang. Ted Chiang es el máster de la soft hard science fiction.
porque hace una cosa que Bradbury también hace y que me parece muy importante, y es plantear un universo con unas reglas para la ciencia, y dentro de esas reglas para la ciencia que planteó, construir un método lógico completamente articulado a la progresión de la diégesis de la obra. Y exactamente eso lo hace ese... traducir eso? Este man, cuando se inventa el universo, dice que pone unas reglas de una ciencia que funciona, y esas reglas crea como una pseudociencia dentro del cuento que uno está, dentro del universo del cuento que uno está leyendo. ¿Lo dije? Muy bien. Entonces, este man tiene un cuento que ustedes saben que yo adoro, que se llama 72 letras, y en 72 letras lo que pasa es que no sé si ustedes alguna vez conocen lo del golem. Al golem es una figura de cera que uno le pone 72 letras acá y empieza a andar, y entonces él empieza, ¿qué tal si esas 72 letras fueran como modelo de programación? Y crea toda una historia alrededor de esta idea de qué tal si estas 72 letras fueran, entonces ¿qué puedo poner yo a hacer a un golem si le escribo las 72 letras para allá o para acá? Y crea todo un universo a eso. Lo mismo en El cielo es la ausencia de Dios, él crea todo un universo con unas reglas donde simplemente uno puede ver ángeles y demonios, y cuando cae un ángel es como un cataclismo gigante, y uno puede ver el infierno todo el tiempo. O sea, estamos seguros de que Dios existe y la vida después de la vida existe, y crea toda una historia alrededor de 5 personajes en ese mundo, y la crea sosteniendo una lógica que se vuelve científica en un universo de la magia. Eso lo hace Ray Bradbury. Y Exhalation, que es obviamente la más desconocida de todos, pero es increíble, en la que hay unos bichos que no sabemos cómo es que pasa esto, y se les está acabando el tiempo, pero al final el tiempo está empezando a andar más lento, y entonces uno empieza leyendo un cuento que es como sobre la teoría de la relatividad, y a medida que va pasando el cuento uno se da cuenta que el cuento es sobre el oxígeno, porque es el que se está agotando, porque el reloj funciona con oxígeno, y al final cuando no hay oxígeno el reloj se detiene y el tiempo se detiene, y todo lo explica dentro de un universo lógico con reglas propias de ese universo. Y eso se lo aprendió, o se lo tuvo que haber aprendido, a Bradbury. El otro, que me parece muy interesante, es yo llegué a China Mobile porque hicieron la exposición, porque me prestaron los libros y porque está muy bacano. Entonces, China Mobile, pues hay que recordar que Bradbury no siempre hace ciencia ficción, y China Mobile está muy pegado a la parte de Bradbury que no es ciencia ficción, sino la que es como una especie de fantasía más tradicional asociada al contexto propio. Como ustedes saben, China Mobile tiene todo en Londres y es como una cuestión muy urbana y como esta cuestión por moderna, y Bradbury es el pueblo chiquito norteamericano, es la feria itinerante, es el juego de los niños, es el ringlete, es ese tipo de cosas, ese tipo de saborcillo. Pero a pesar de que los dos están en un lugar geográfico claro y están celebrando el pertenecer a ese lugar geográfico claro. A nivel estructural sí son muy similares, los dos adoran a Edgar Allan Poe. Este man tiene un libro que se llama El Rey Rata, que es muy bacano, que la verdad me gustó más que La Ciudad de la Ciudad, pero yo solo digo. Y El Rey Rata, pues obviamente le encontré muchísimas conexiones al cuento de El Rey Peste. La forma en la que está construido el cuento, la forma en la que está presentada el rey, muchísimos párrafos. Igual obviamente China Mobile tomó cosas para poner el guiño de sí leía a Edgar Allan Poe, todo bien, sí lo hizo claramente. Pero hay cuentos de China Mobile que son bradburianos al 1000%. Les voy a contar El Pelotero. El Pelotero es lo mejor. Es un centro comercial, tiene una tienda de muebles, y en la tienda de muebles hay un pelotero. Y dentro del pelotero es una piscina de pelotas. Y en la piscina de pelotas suceden cosas extrañas. ¡Y es muy bueno! Familiar es increíble. Familiar es un chamán, tiene un pedazo de carne que utiliza para sus cosas, pero lo deja por ahí botado, y el pedazo de carne empieza a reptar y a crecer, y se le van pegando y es Bradbury puro. Es 100% Bradbury. Cimiento es un man que puede leer los cimientos de los edificios y entender la arquitectura. No, estoy cero spoiler, les estoy contando apenas cómo comienza. Sí, les estoy contando apenas cómo comienza, estoy cero spoilers, ¿sí o no? Cero spoilers. ¿Sí? Y esos son básicamente lo que está sucediendo con el legado de Bradbury hoy en día y lo que yo quería contarles. Tuyo. ¿Cuánto me demoré? ¿20? 17.
¿Cómo ha cambiado? A mí el tiempo que me conté me dijeron hable 6 horas, 6 horas hubo. ¿Tiempo? 22. Bueno, de 4 horas a 17 es un logro. Sí. Bueno, el siguiente centennial es Frank Herbert, que es, de verdad, no el padre, pero sí el gran sucesor de la ciencia ficción blanda. Sí. Qué pena. Va a tocar que les diga qué es. Creo que es el de abajo, creo que están arriba y abajo. ¿Se te saltó? No, es que no se ve. no se alcanza a leer. Es el Perdón, poco. sí. No, pero en la No, pero pantalla se cuéntame. leen, por eso estaba leyendo yo la pantalla. Sí, bueno, finalmente hay como una ciencia ficción suave que tiene que ver como con las ciencias sociales, que tiene que ver más con la historia, la antropología, la sociología, versus como la ciencia ficción dura, que es como con las ciencias puras, las ingenierías y toda esta cosa. ¿Sí? Y entonces hay una cosa que la ciencia ficción blanda se preocupa más por las sociedades, finalmente. Lo que hay ahí es una exploración de qué pasa con la sociedad, no tanto con el desarrollo tecnológico, sino lo que ese desarrollo tecnológico le implica a las sociedades y cómo éstas se transforman o se atavizan de alguna u otra manera. Entonces, el verdadero padre de la ciencia ficción blanda, ¿sí?, es Edgar Rice Burroughs. ¿Sí? Porque para este señor tenemos por un lado la serie de Barsoom, que es todos los libros que pasan en Marte, de donde viene John Carter de Marte, la película que le costó al director de Disney su trabajo. Esta es una serie que lleva de 1912 a 1964, son 7 novelas solo por ese lado. Luego está la de Pellucidar, que va de 1914 a 1963 y son la serie de novelas que ocurren en este mundo prehistórico que está por debajo de la costra de la Tierra. Ahí está como ese donde los dinosaurios sobrevivieron y entonces uno vive como, es como John Hunter from Mars, pero con dinosaurios. Luego viene la serie de Venus, que es de 1932 a 1941, que es como, Venus es como la diosa que inspira su nombre, entonces es una cosa más sensual, más voluptuosa en términos de su flora, su fauna y de todo lo que ocurre ahí. Y tiene una serie de La Luna, que son una serie como de cuentos cortos que escribe en 1923. Y Tarzán. No estoy contando a Tarzán en ciencia ficción blanda. Es una historia de supervivencia. Ahora, aparte de eso, tiene otra serie de novelas de ciencia ficción que son solitas, que escribe entre 1913 y 1942. Este señor no era el genio que son los otros, este señor era un hombre de negocios. ¿Sí? Entonces, él un día empieza como a leer pulp, ¿sí?, donde se publicaba como todas estas historias de aventuras espaciales y todas estas vainas, y él dice, esto es muy mediocre, yo podría escribir esto. Y se dedica a escribir eso, porque es tan fácil de escribir, tan mal escrito, tan pobre, que él dijo, yo puedo. Y empezó a hacerlo, y se volvió millonario. Pero se vuelve millonario porque además este señor es muy importante porque crea una nueva manera de hacer negocios. Y es que a pesar de los banqueros, los expertos y todo el mundo a su alrededor le decía, no lo hagas, él dijo, sí, hagamos la película del libro y saquemos el muñequito y saquemos el no sé qué Menos mal que no era un genio, y ¿no? saquemos hombre de negocios. Entonces él crea también una serie de condiciones que van a afectar la producción de estos géneros de manera muy importante, porque es que el juguete de nave espacial de Lapa viene de lo que este señor hace en los 20 y en los 30 finalmente, ¿sí? Hay una cosa ahí de crear, que la creación no exista solo en términos literarios, sino expandirla a otros lugares, a otros intereses y a una manera de acercarse al contenido muy diferente de lo que había sido hasta la época. Entonces, Ray Bradbury dijo 2 puntos.
Edgar Rice Burroughs nunca se había visto a sí mismo como un motor social con obligaciones sociales. Pero resulta que, y me encanta decirlo porque molesta a todos terriblemente, Burroughs es probablemente el escritor más influyente en toda la historia del mundo. Dice Bradbury, al dar romance y aventura a toda una generación de niños, Burroughs hizo que salieran y decidieran convertirse en especiales. Cierro comillas. Digo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos como un espacio en el que ocurren las cosas, hay una serie de contenidos que yo ato entre este señor, Herbert, y sus sucesores. ¿Sí? Entonces, primero, en este señor hay una cosa con la evolución del ser humano. Todos estos humanos que sus personajes protagonistas encuentran, ya sea en Venus, en Marte, en Pelúcida, son otro tipo de ser humano. Es un tipo de ser humano que ha evolucionado, que ha desarrollado una serie de habilidades nuevas que le permiten sobrevivir en esos entornos particulares. Hay unas ciencias planetarias con las limitaciones de la época, pero hay una manera de entender cómo funcionan los mundos en sí mismos y cómo esos mundos se relacionan con sus habitantes. Y aquí no hay nada, aquí hay una relación con el poder y una relación con la política, porque no sé si se acuerdan, no sé si vieron John Carter, que es probablemente como lo más cercano. Sí hay una cosa ahí con la política, con las situaciones de poder, con cómo el personaje protagonista llega con unas ideas republicanas, democráticas, a mundos que necesitan como dejar atrás las monarquías y las tiranías y a empezar a vivir de una manera más civilizada. ¿Sí? Esto es muy importante. Eso nos lleva a Herbert. ¿Sí? Entonces, aunque este señor se hizo famoso por las 6 novelas grandes que componen el ciclo de Duna, este señor escribió además cuentos, trabajó como periodista, fotógrafo de guerra, crítico de libros, consultor ecológico y conferencista asociado a esos temas. Su carrera como novelista empieza en 1955, ¿sí? Pero con una novela que no hace parte del ciclo de Duna, que finalmente se llamó The Dragon in the Sea, y es la historia que explora la cordura y la locura en un entorno de un submarino en el siglo XXI y predijo a través de esa los conflictos mundiales sobre el consumo y la producción de petróleo. Pero finalmente la fama llega en 1959 con las novelas de Duna. ¿Sí? Entonces, hay como un primer ciclo, ¿sí? Que es 1965 con Duna, 1969 con El Mesías y 1976 con El Dios con hijos. Y luego viene el salto cronológico entre las novelas, porque para 1981, que es Dios Emperador, han pasado 2500 años dentro de las novelas. Y luego vuelve a haber otra serie de saltos. Y eso sería 1984 y 1985. Entonces, como ven, hay como una primera etapa y una segunda etapa en la que el primero empieza una serie de discusiones con lo que tiene que ver, uno, con la supervivencia de la raza humana. Esa es la gran preocupación de Duna, ¿sí? Es como la humanidad se va a extinguir. ¿Por qué? Porque es natural que un ente evolucione, cambie o desaparezca dentro de los procesos. Entonces, una de las grandes preocupaciones es cómo se puede garantizar que la raza humana no perezca por sí misma. Porque lo que él hace además en las novelas es que ocurren en un tiempo en el que muchas preocupaciones de la ciencia ficción de su época, que eran la mecanización, las inteligencias artificiales, o sea, el síndrome de Frankenstein, ¿sí? Que la creación se toma el mundo y lo acaba, ya ocurrió. Eso está en el pasado de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se garantiza que la humanidad sobreviva? Entonces, lo que hay en estas novelas es una serie de estrategias muy diferentes, organizadas por grupos ideológicos diferentes, y lo que uno ve aquí es ese intento de que la humanidad sobreviva, pero también una evolución de la raza humana.
porque si se han visto las películas, las series, o si se han leído los libros, pues están como estos seres humanos que funcionan como computadoras porque tienen unos niveles de computación. Están los Bene Gesserit, que tienen unos niveles de control sobre su propio cuerpo y que están gestando este Mesías. Y luego está lo que empieza a ocurrir dentro de los mismos planes del Dios emperador para garantizar. Entonces sí hay, en la búsqueda de la supervivencia de la raza humana, hay una transformación del ser humano para lograrlo. Claramente las ciencias planetarias y la ecología, o sea, ya no es solo pensar que los planetas son diferentes entre sí, que por lo tanto quienes los habitan son diferentes. No, por primera vez estamos hablando ya de ecología. ¿Sí? Este señor diseña un sistema funcional con una ecología propia, funcional, creíble y lógica, ¿sí? Que nunca había ocurrido. Y entonces volvemos a estar entre los ejes del poder y la política, pero este señor incluye dos más, que son la economía y la religión. Entonces, tenemos estas cuatro cosas moviéndose entre estas otras cuatro cosas, que son las que obligan, como la religión lleva a que necesitemos funcionar a través de un Mesías, cómo lo podemos controlar, eso cómo nos afecta en términos económicos, cómo invadir un planeta es un problema económico. O sea, se trata de una serie amplia de cosas que este señor logra poner en funcionamiento en esos 6 libros. ¿Quién sigue después de lograr esto? Entonces, yo tengo estos dos candidatos. ¿Sí? Mis dos grandes amores. ¿Sí? Por un lado, Iain M. Banks. La M es muy importante porque este señor, nacido en 1954 y que falleció en junio de 2013, él siempre quiso escribir ciencia ficción. De hecho, sus primeras novelas eran de ciencia ficción, pero nadie se las publicaba. Entonces, un colega le dijo: hombre, escriba ficción, que eso siempre se vende. Entonces el man va y escribe una novela de ciencia ficción y se vuelve un bestseller. ¿Ah? De ficción, ¿sí? Más fantástica. Realmente el man siempre está ahí como en un límite, pero se vuelve un hit. Y entonces él logra negociar con sus editores de, ok, ¿se dan cuenta que les puedo crear bestsellers? Sí, listo. Entonces, yo les escribo un bestseller y ustedes me publican una novela de ciencia ficción. Y ese es el negocio del man. Entonces, las de fantástica ficción están como Iain Banks y las de ciencia ficción como Iain M. Banks. Y así hace el man y publica las 9 novelas que componen la saga de la cultura. Y Miss Nora Keita Jemisin, que es como una de las escritoras de fantasía y ciencia ficción pues, más importantes de los últimos 10 años. Entonces, empecemos. ¿Sí? Estas son las novelas de la cultura. ¿Sí? Como ven, están un poco montadas en términos de tiempo. Este señor, ¿qué es lo que hace? Él empieza creando un universo en el que la humanidad no existe. Empecemos por ahí. La humanidad no existe en este lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humanidad está ubicada en un bracito de una galaxia, mientras que el centro de la galaxia pues, es más antiguo. Entonces, obviamente, hay culturas mucho más antiguas y la cultura ni siquiera es una de las más antiguas. Es como una de las... Ellos lo ponen en número y digamos las culturas que ya están en nivel 8 o 9 ya ascienden, se van para otro plano y dejan de joder aquí. Cuando uno empieza con la cultura está como en 3, 4, o sea, empieza a ser como uno de los players de la galaxia. La humanidad ni siquiera sabe que existe. Entonces ahí es donde esto empieza a ser revolucionario, porque este señor lo que hace es plantear un género muy popular de la ciencia ficción en el que la humanidad blanca o masculina y heterosexual siempre gobernó, que es la ópera espacial. Y le da toda la vuelta y es como, empecemos con que ni siquiera hay humanidad. Y empieza a reconstruir el género de la ópera espacial completa. Entonces tenemos
Consider Flevas, que está en desarrollo en Amazon Studios. Vamos a ver si tenemos cultura, el The Player of Games, que yo no me lo leí, no me lo soporté, no me soporté al personaje principal ni al dron. Pero bueno, esencialmente este señor lo que hace, hay una que está en la mitad que es Inversions, que es una novela de fantasía de alguna manera. Pero este señor lo que hace es... Ah, bueno, no, hay una que es buenísima. Sí. La cultura sí viene a la Tierra en los 70s. Entonces lo que uno ve es a la gente de la nave haciendo un montón de cosas. Entonces los agentes se maquillan genéticamente y bajan como humanos y empiezan a mezclarse con los humanos. Y la nave se dedica a mandarle postales a la BBC para que les permita utilizar Major Tom para ponerla en un crucero, que es la nave. Y entonces él cada semana le manda a la BBC una postal pidiéndole permiso para hacer eso. Mientras el resto se mezcla con la humanidad y deciden que hay 3 opciones con la humanidad: aislarla y dejarla que crezca y llegue a los niveles. La otra es que es asquerosa la humanidad, o sea, se matan entre ellos, se torturan entre ellos, es como saquémoslos de su miseria y erradiquémoslos. Y la otra es como, no, dejémonos ver y les ayudamos a ir por un mejor camino. La decisión final es dejarnos aislados, a ver si nos matamos entre nosotros mismos. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Hay una supervivencia, no de la humanidad, porque parte del gran chiste de esto es que no existe la humanidad, pero sí hay una cuestión de supervivencia, claro. Una de las cosas que definen a la cultura es que no habita planetas, porque hay que estar en movimiento. Es más seguro de alguna manera estar siempre en movimiento. Entonces lo que hay son naves, orbitales, rocas transformadas, hay un montón de cosas para asegurar la supervivencia de la gente que hace parte de la cultura. Y las mentes, que son las inteligencias artificiales que controlan todo, tienen backups del arte, de la música, de todo, porque eso es lo que hay que estar garantizado. Y la evolución, otra vez, del habitante de la cultura, más no del humano, es, al comienzo eran como 9 razas que se aliaron. Pero finalmente, si queremos estar integrados, pues tenemos que podernos integrar. Entonces todo el mundo está modificado genéticamente para poderse cruzar con todo el mundo. Entonces, un chiste es que entran como, no sé, un Horsehound, un Trifid y un chandoso a un bar. El chandoso es el man de la cultura, porque es que es un poco amorfo, ¿sí? Es una cosa muy mezclada que le permite integrarse en cualquier lugar, reproducirse con todo el mundo, estar en todas partes. Y esto en términos de las ciencias planetarias y la ecología es incluso desprender esos conceptos del problema planetario, de lo estático. Es hacer de esto unos entes más dinámicos, más controlables, porque es que lo que dicen finalmente es como ya hay unos niveles de tecnología que finalmente uno puede hacer lo que quiera. Entonces eso ya no es un problema, ¿sí? No hay problemas de religión. La religión es una cosa que es como, ¿te gusta? Mira, en este banco de información tenemos unos 5 millones de religiones. Sigue la que quieres. ¿Sí? Es tu problema. ¿Sí? No hay economía. ¿Por qué? Porque todo está garantizado para los ciudadanos. Es como necesitas algo, ok, se te imprime en 3D, se te materializa. ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Quieres una tonelada de oro para nadar entre él en pepitas? Bueno, se te fabrica. Haz lo que quieras. ¿Sí? En términos de política, no hay forma de gobierno. Y esa es una de las grandes discusiones de la cultura. Es para qué sirve una forma de gobierno cuando uno tiene tanta tecnología. Porque la gran base de los sistemas de gobierno tienen que ver con el cumplimiento de las leyes. Y aquí no hay leyes. Hay maneras de garantizar eso, ¿sí? O sea, alguien comete un crimen y entonces se le pone un slap drone al lado.
Y entonces uno viene a una reunión como esta y dice, hola, ¿cómo estás? Y el dron, téngale cuidado, es que ella maneja borracha y ya atropelló a alguien. Listo. Entonces, claro, hay una cosa ahí como con socializar todo el tiempo. Entonces, finalmente, pues uno no quiere que le estén sacando los cueros al sol, entonces uno se empieza como a portar un poquito mejor. Y ya, hay soluciones así que derivan todas de la tecnología. Y él así soluciona eso. Y luego viene, ¿cómo voy de tiempo? Bien, perfecto. Y ahora, Miss Janice. Entonces, hay una primera trilogía, que es la trilogía de los reinos, que están, las dos primeras fueron publicadas en el 2010 y la tercera en el 2011, y luego viene la duología de la luna. Yo no le he leído la duología, voy en los dos primeros de esto. Aquí hay una cosa muy simpática y es que pues, ella es una mujer negra. Entonces cuando ella presentó la primera versión de los 1000 reinos, pues le dijeron, no, mire, es que una protagonista mujer y negra es como demasiado. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Es como, pues, puedes cambiar eso en tu novela como pues para que se pueda vender. Y ella dijo, sí, claro, no hay ningún problema, es mestizo. Ah, perfecto. Entonces ella lo que hace en estas novelas es como, son unas novelas de fantasía, es una cosa muy sencilla. El primer dios en existir es el dios del caos, luego viene el dios de la luz y el orden, y luego aparece la vida, ¿sí? Como ese lugar gris entre esas dos cosas. Y eran felices los tres, pero al dios de la luz está todavía demasiado muy celoso de su antiguo amante, que ahora le parece como más chévere esta señora que crea cosas, y decide asesinarla a ella, pero no la puedes hacer desaparecer del todo porque finalmente es la vida. Entonces la reduce como a un constructo y esclaviza a su antiguo amante, el dios del caos, y bueno, entonces hay una familia que controla esto y así logra controlar el mundo. Entonces la gente mala es la que sigue al dios de la luz, que son blancos. Y le aceptaron así la novela. Entonces ella logra pasarse por la galleta todo lo que le habían dicho de mujer negra. Entonces ella logra que los malos sean blancos y que la protagonista sea una mujer mestiza. Con una fantástica trilogía, muy chévere de leer, donde el tema con la religión, con cómo los sistemas de control de la religión se articulan con los sistemas de control de la política sobre el cuerpo del ciudadano. Entonces finalmente lo que ella analiza es qué pasa con la gente cuando está atrapada en esos sistemas de control, pero además hay magia, ¿sí? Porque pasa mucho en la fantasía que es como, hay un mago que puede arrasar con el reino entero, pero se le arrodilla al rey, y ella es como, tal vez no. Si yo puedo hacer eso, puedo arrasar con el reino, no me le arrodillo a ningún rey. Y empieza a jugar como con otras maneras de hablar del cuerpo. De esta no les puedo hablar porque la tengo en cola. Entonces, estos son como los dioses. Y luego venimos a esto, pues que es como la quinta estación. Son 2015, 2016, 2017. Hubo los 3 años seguidos. Se consiguen en español, se los recomiendo muchísimo. Esto está contado en 3 tiempos. Todas las 3 novelas están contadas en 3 tiempos. Y uno de esos 3 tiempos está contado en tú. Entonces uno como lector está obligado a ser parte muy activa de la lectura, sí, porque es como tú hiciste esto. Tú caminaste, tú cogiste a tu hijo en brazos, tú corriste. Entonces esa voz obliga a que uno como lector tenga que asumir una posición muy clara dentro de los libros, ¿sí? Y siempre están estos 3 tonos a los que se van contando en esas 3 maneras. Tiene una colección de cuentos cortos y esta es la novela que sale el próximo mes. Digamos que es como la novela más anticipada del 2020. ¿Sí? ¿La de cuentos? ¿Cuánto hasta el próximo mes negro? Entonces, tenemos la supervivencia de la raza humana. En todas sus novelas hay un tema de supervivencia que además está manejado desde lo femenino, ¿sí?
Es una cosa muy interesante porque la mayoría de las veces estas historias están contadas desde lo masculino y en sus novelas están contadas desde lo femenino, y en esta segunda trilogía, en la de la quinta estación y esta, es una madre además. Entonces hay ahí como unas consideraciones muy específicas frente a lo que uno, y desde el tú, uno que está obligado a hacer para lograr esa sobrevivencia. Hay una clara transformación del cuerpo, hay una evolución de los seres humanos con relación al mundo en el que se encuentran y cuáles son esas condiciones del mundo que obligan a que los habitantes, por voluntad evolutiva o por modificación genética, se acoplen a esas nuevas necesidades. Hay un tema muy claro de relación con el medio ambiente y con la modificación de la ecología. Sobre todo en la segunda trilogía, ella describe, es la quinta estación porque hay las 4 estaciones de siempre, y cada tanto hay un cataclismo porque el Padre Tierra quiere acabar con la humanidad, y en el momento en el que ocurre una quinta estación es esencialmente para que la humanidad se extinga. Entonces todo ya ha evolucionado en función de eso. Entonces los animales pasan de ser criaturas peluditas y dulces, como cariñositos, ¿sí?, para, apenas empieza una quinta estación, volverse bestias asesinas para poder sobrevivir a la quinta estación. Y eso mismo pasa. Entonces hay una construcción muy compleja del mundo en el que los personajes habitan en sus libros. Y claramente las relaciones de poder, no solo del poder material, sino del poder sobre el cuerpo, ¿sí? Porque la gente está clasificada de nuevo en castas, porque si eres grande y fuerte, apenas empieza una quinta estación, tú no sirves para nada porque vamos a estar encerrados comiéndonos lo que tenemos almacenado. Es decir, que alguien grande y fuerte es un peligro, así que los botan a que se mueran, ¿sí? Entonces hay unos giros muy interesantes. Es que ese hombre grande y fuerte se puede volver un matón y un peligro adentro. Entonces hay que deshacerse de ellos. Hay unas cosas ahí muy interesantes de lo que ella hace con el poder, ¿sí?, del poder con el cuerpo, además. Y tenemos entonces, ¿qué pasa con la economía y la política cuando el mundo se acaba? Ok, ¿cuáles son esas nuevas políticas? ¿Cuáles son esas nuevas economías, ¿sí?, a través de las cuales las comunidades empiezan a sobrevivir? Y en mayor o menor medida uno ve eso también en las de fantasía previas. Y el tema de la religión es muy importante porque es que siempre hay no algo divino, sino que hay algo más grande en la escala. Uno no es lo más grande en la escala, pero lo que es más grande tampoco es Dios, ¿sí? Es otra cosa. Que necesariamente los dioses no existen de alguna manera, pero si hay algo que es más grande, no somos el tope de la escala. Y si no somos el tope de la escala, ¿cómo nos relacionamos con lo que está por encima y lo que está por debajo? ¿Sí? Y eso es lo que ella hace en sus libros. ¿Entendidos? Algo así. Bueno, entonces otra de las figuras muy importantes que cumple un siglo de nacido es el doctor Isaac Asimov, que lo conocen o lo denominaban muchas personas como el buen doctor, que era una persona muy bonachona, muy experta, interdisciplinaria, súper pensante, súper inteligente, súper prolífica, súper en todos los sentidos. Yo, bueno, disculpen, yo soy un poco rebelde respecto a, digamos, a la forma en que plantearon un poco las temáticas y la forma de presentar. Yo quisiera comenzar esta exposición mencionando una cosa. Era un día de 1996, es decir, hace siglos de los siglos. Mi papá en ese momento estaba intentando inculcarme el amor por la ciencia. Y entonces él me presentó un libro de divulgación científica relacionado con el tema de la ciencia, que era El Código Genético de Isaac Asimov, súper recomendadísimo para entender lo que es el ADN,
el código genético, bases nucleótidas, bueno, todo lo que tenga que ver con genética. Yo quedé fascinado con este libro, fascinado. Mi introducción a Asimov no fue ciencia ficción, fue divulgación científica. Isaac Asimov es uno de los mejores divulgadores científicos de todos los tiempos. Yo luego comencé a mirar, mi papá tenía otros libros de divulgación científica, él es mucho más metido en la ciencia, él detesta lo que es literatura, ciencia ficción le cae por el orto, pero lo que es divulgación científica, ciencia, él es fanático de eso. Él tenía muchos libros de Isaac Asimov de divulgación. Tenía, por ejemplo, El colapso del universo, que trata sobre agujeros negros, sobre el origen y expansión del universo. Tenía este que es también muy recomendado, Introducción a la ciencia, que es una obra sobre, básicamente, una exposición sobre cada una de las ciencias, biología, química, física, etcétera, de una forma muy amena, muy agradable. Entonces yo comencé a leer Asimov desde la perspectiva de divulgación científica. Entonces, joder, muy bueno este señor. Comencé a investigar un poco más, digamos, en el colegio hay amigos que leían ciencia ficción, ¿sí? Y hay un amigo que tenía que se llama Compre Júpiter, una colección de relatos, también me lo recomendó, ¿sí? Pero si es la misma persona que escribe divulgación científica, pero joder, este señor. Y entonces en esa época había una colección, yo no sé, la gente súper viejita, ya cercana a los 4 décadas, no sé si recuerdan, una colección que se llamaba Alianza 100, no sé si la recuerdan, Alianza 100. Esa colección, había una de Asimov, obviamente, Los lagartos terribles, sobre los dinosaurios. Entonces, otra vez el berraco Asimov, pero sale hasta en la sopa, no me joda. Entonces luego sigo investigando a este señor, ¿cómo? Pucha. Pero comencé a leer un poco sobre la biografía. Isaac Asimov, 500 libros, todos los temas, todas las categorías de Dewey. La categoría de Dewey es pues como la clasificación de las librerías, es decir, que si hay ciencias, que en filosofía, en historia, bla 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 bla. Entonces Isaac Asimov está en todas las categorías de Dewey, en historia, en ciencias puras, en física, en matemáticas, en arte. ¿Qué? Entonces, joder, totalmente abismado. Este señor es un monstruo, este señor es de otro nivel, ¿sí? Entonces, pequeño spoiler, el primer libro de Isaac Asimov de ciencia ficción que comencé a leer no fue la trilogía de la Fundación original, sino ya un libro más avanzado, posterior, que se llamaba El preludio de la Fundación, que es digamos una precuela a la serie de la Fundación. Lo comencé a leer en la biblioteca de Murillo Toro de Ibagué, y que no sé qué, que la fundación, que el imperio, que la caída, que no sé qué, que los robots. El mulo. El mulo, sí. Entonces yo quedé abismado, pero esta vaina, este señor es súper loco. Entonces, bueno, desgraciadamente esto tenía que ser digamos una diapositiva con movimiento para ir mostrando los títulos. Bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero algunos títulos que yo he leído y que he mirado, por ejemplo, Los robots y el imperio, El fin de la eternidad, que es un libro muy bueno, la guía de Asimov para Shakespeare, la guía de Asimov para la Biblia, es decir, el man estaba en todo. Iba a las ferias de libros y encontraba, por ejemplo, la guía de Asimov sobre la radiación, ¿sí? No dejó nada para escribir. Entonces, ¿quién demonios es este tipo? En esa época no había internet, pero sí, más o menos los comienzos del internet, finales del siglo XX, 1998, 99, entonces comencé a mirar ya en internet bases de datos. Entonces ahí comencé a mirar sobre la biografía de Asimov, que cumple 20 años. Entonces el man nació en Rusia, en un pueblo que se llama Petrovich, en 1920-1919 según algunos otros, no se sabe muy bien.
familia súper pobre, emigrantes rusos que llegaron a Estados Unidos, a Brooklyn, a Nueva York, súper vueltos nada. El papá comienza a tener una tienda de dulces y en la tienda de dulces entonces, además de vender dulces, comienzan a vender lo que se llamaban en ese momento los pulps. Pulps pues básicamente son cómics pues chambones, chamboncitos, pero que era como lo más creativo y chévere para la época. Y el Asimov entonces aprendió a leer solo a los 3 años, según él cuenta en su biografía, y desde que comenzó a leer le encantó la lectura y lo que más le encantó leer fueron los pulps. Aquí tenemos una firma de Asimov, creo que es acá, qué pena la resolución. Esto es una tarjeta de la librería pública de Brooklyn, la primera pues donde él llegaba. Él pues entonces le encantaba leer y pues se pasaba horas y horas en la biblioteca leyendo, pero tampoco es que tuviera mucho tiempo porque le tocaba atender la tienda de dulces del papá. Entonces era como una cosa, cuando no estaba trabajando entonces se ponía a leer. Y luego de tanto leer, de tanto ir a bibliotecas, él comenzó a escribir, más o menos en el 1938. Y entonces, en ese momento, él termina el bachillerato, él intenta entrar a la Universidad de Columbia, pero entonces, ¿qué pasa? Él era judío. En esa época odiaban a los judíos, bueno, todavía siguen odiando a los judíos. Imagínense si en el siglo XXI seguimos con un montón de prejuicios. Imagínense en esa época, ¿sí? pre Segunda Guerra Mundial, le fue muy difícil entrar a la Universidad de Columbia. Logró entrar a la Universidad de Columbia a estudiar química, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Paralelamente a su estudio de química, él seguía escribiendo. Y en el 39, pues 1939, obtiene lo que es el Bachelor of Science, que es pues básicamente como el pregrado en este momento, bachiller de ciencias, es decir, como pregrado en química. En el 41 termina su maestría en ciencia en bioquímica, es decir, pues básicamente es colega mío, yo también tengo maestría en bioquímica. Del 42 al 45 estuvo en la... Yo no tengo esas patillas, desgraciadamente, o afortunadamente. Pero entonces, del 42 al 45 en la Marina. En el 48 hace su su doctorado en química en la Universidad de Columbia, también pues similar, yo también hice doctorado. Del 49 al 52 fue profesor en la Universidad de Boston, en la Facultad de Medicina. Pero ya para ese momento, él paralelamente había seguido escribiendo. El man es prolífico, 500 libros, dicen que más o menos 12 horas al día escribiendo, que es decir, no podía parar de escribir. Ya para ese momento, paralelamente a su trabajo como profesor, ganaba más plata como escritor que como profesor de química. Entonces pues él decide, me largo de esto, me dedico solo a escribir. Además hay una cosa interesante que leí en internet. Él decía, yo nunca voy a ser un buen investigador, es decir, yo nunca voy a hacer una gran investigación científica, pero como escritor pues yo la voy a ganar, ¿sí? Entonces él decidió salirse de la investigación, siguió asociado a la Universidad de Boston durante como 30 años, pero no dictando clase, era más como por prestigio y pues también prestigio para la universidad obviamente, y desde ese momento comienza pues su carrera relámpago de escritor. Buena parte en este momento era, digamos, la primera fase como escritor fue como en la parte de ciencia ficción, en narraciones, cuentos, novelas o novelas cortas como la saga de la Fundación. Pero más o menos a partir de los años 50 ocurre una cosa muy importante. Los rusos envían el Sputnik
a pues el primer artefacto que logra salir de la atmósfera, y pues la primera nave espacial como tal, y eso aviva como el interés de la gente fuertemente en la parte de la ciencia. Entonces él se dedica a escribir divulgación científica durante más o menos 20 años en ese periodo, ¿sí? Es decir, hasta los 70, fuertemente. Pero la segunda fase de escritura de ciencia ficción comienza más o menos en los años 70. Y de ahí en adelante, de los años 70 hasta el 92 que muere, él, pues la mayor parte de su obra es sobre todo ciencia ficción, novelas, cuentos, antologías, prólogos, bueno, purgo de cosas. Él muere en el 92, al parecer por SIDA, porque se había infectado en una operación que le habían hecho de un bypass cardíaco, transfusión de sangre, exactamente. En el 92 muere, no lo avisan públicamente porque en ese momento digamos el tener SIDA generaba pues mucho miedo a las personas, era un tabú realmente. Y eso se viene a publicar más o menos en el 2000, 2004, si no estoy mal. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, supremamente fea esta foto, pero esto era para mostrar a Asimov en la época que estaba en la Marina. Aquí este debía ser Ellison, Harlan Ellison, y este debía ser, bueno, no recuerdo quién era, pero otro nombre fuerte. Rápidamente, los grandes aportes de Isaac Asimov a la ciencia ficción, los principales. Primero, la saga de la Fundación, donde está la concepción del Imperio Galáctico. Realmente no sé si él fue el primero en hablar de un Imperio Galáctico, pero sí fue una influencia fuerte en ese tema del Imperio Galáctico. ¿Qué es el Imperio Galáctico? Básicamente, 12.000 años en el futuro, la humanidad se ha expandido por toda la galaxia, por toda la Vía Láctea, la ha colonizado totalmente y ha generado lo que es un imperio, es decir, todo está conectado, todo está dominado por un emperador que está en el centro de la galaxia, en un planeta que se llama Trantor. Trantor es tal vez el primer planeta que puede ser una ecumenópolis, es decir, todo el planeta está cubierto como una única ciudad, una única urbe. No hay pues realmente selvas, campos, nada de eso. Es como, hagan de cuenta, eso donde, digamos, esa ecumenópolis, donde la podríamos volver a ver, Coruscant de Star Wars. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Star Wars, Coruscant es todo un planeta cubierto por una ciudad, toda la superficie del planeta cubierta por una ciudad. De acero, pero planetario. Dentro de la saga de la Fundación pues, y del Imperio Galáctico, lo que ocurre es que el imperio, esa masa de planetas colonizados, tarde o temprano comienza una decadencia fuerte, porque ya no hay una expansión planetaria, ya no hay como unas ganas de seguir adelante, de seguir investigando, de crear más nuevos avances científicos, y eso va generando una decadencia progresiva que Asimov, pues, al parecer esa idea surge de la decadencia del Imperio Romano, que pues a él le encantaba mucho la historia, pero vamos a ver ahora que también había una influencia grande del editor. Y en ese preciso momento que escribe la saga de la Fundación, 41, 42, estábamos en ¿qué evento? La Segunda Guerra Mundial, y había mucho miedo de que el nazismo pues acabara con la civilización europea y pues finalmente realmente humana, ¿sí? Entonces esa era como una gran influencia. Entonces, ¿cuál es el ideario que él se inventa para evitar esta decadencia interplanetaria del imperio? Pues generar una fundación, la idea de una fundación que va a recopilar todo el conocimiento humano. Bueno, ese es como el pretexto, recopilar todo el conocimiento humano en una enciclopedia galáctica. Es decir, ahí vamos a tener todo el conocimiento humano recopilado para cuando caiga
el imperio, pues no tengamos que inventar todos de cero. Pero en realidad esa fundación lo que va a hacer es recuperar el imperio y volver a recrearlo de una mejor forma. Pero adicionalmente a esa tal fundación hay otra fundación, son dos las fundaciones, una fundación basada en las ciencias físico-matemáticas y una segunda fundación basada en la psicología, que va a ser la real fuerza. Todo ello está enmarcado en una idea que se llama la psicohistoria, generada por un gran científico que es Harry Seldon. Esa psicohistoria pues es una ciencia fuertemente, una combinación de sociología y de matemáticas muy basada, muy importante para el control el control social universal, el control social galáctico, sí, que va a tener una fuerte anticipación de eventos. Y esto va a evitar que el imperio desaparezca, que los grandes logros del imperio desaparezcan totalmente. Qué pena, tenemos que correr mucho, pero eso básicamente es la gran idea. Hay muchas cosas más acá, es decir, solo hablar de la fundación, de la serie de la fundación, esto se podría ir una gran exposición. El caso es que este es uno de los grandes temas, de las grandes series de Isaac Asimov, la serie de la fundación, de la psicohistoria, del Imperio Galáctico. La otra gran contribución de Isaac Asimov fueron los robots, desde la perspectiva asimoviana de las tres leyes, en las cuales pues esas tres leyes van a ser mecanismos de control inherentes en el cerebro de los robots, que van a impedir que los robots causen cualquier daño a los seres humanos. No sé si ustedes han oído esas tres leyes, que el robot no puede hacerle daño a un ser humano por inacción. La segunda, el robot debe cumplir las órdenes dadas por el humano, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En resumen, lo que van a permitir estas leyes es generar unos robots que son bastante dóciles, bastante buena gente, en contraposición a lo que, digamos, hay en otros autores, que el robot pues básicamente es una fuerza maligna y destructora, como lo que causó la destrucción en la saga de Dune, o lo que hemos visto en Terminator, o lo que hemos visto en Matrix. Es una respuesta a la preocupación de los años 60 que generó personajes como el Unabomber, que tenían ese tema de que tenemos que acabar sí o sí con la producción industrial. Asimov es una respuesta humanista muy utópica de, oiga, sí, la tecnología tiene problemas, pero nosotros podemos hacer una tecnología basada en los principios humanistas que nosotros hemos desarrollado. Sí, y pues también es como, no sé, un mecanismo de evitar pues ¿cómo se dice? El síndrome de Frankenstein que estábamos mencionando, por ejemplo, Matos en la exposición anterior. Entonces, digamos, en los años posteriores, es decir, años 70, 80, él desarrolla adicionalmente esta ley que se llama la Ley Cero, en la cual se amplía la primera ley, en la cual la Ley Cero va a implicar no únicamente una protección a los humanos individuales, sino que los robots van a servir como protectores de la humanidad en general, de la humanidad como tal, como un concepto, como una construcción, de tal forma que ellos se convierten como en una especie de ángel guardián, y esta Ley Cero le permite después a Asimov intercruzar la saga del Imperio Galáctico que les acabo de mencionar con la de los robots, porque, un pequeño spoiler, uno de los robots, que se llamaba R. Daniel Olivaw, se va a convertir en una especie de guardián del Imperio Galáctico, obviamente pues desde una perspectiva totalmente underground, y él va a ser un catalizador en la formación de esas fundaciones galácticas que les había mencionado. Y bueno, cosas más adicionales, otras cosas más aún fuertes, porque él genera una sociedad
supremamente, digamos, que permite un control incluso mayor sobre el imperio galáctico que viene a ser Gaia, ¿sí? Pero eso ya es digamos, un tema adicional que bueno, no hay tiempo en este momento para mencionar. Sobre las influencias de Asimov, brevemente, él, pues obviamente en los pulps se menciona, por ejemplo, Clifford de Zimak, posiblemente, bueno, Verne, él obviamente sigue la tradición de la ciencia ficción fuerte, muy, digamos, centrada en las aplicaciones físicas de ingeniería y de todo eso, pero quizás aquí quisiera hacer rápidamente hincapié en una influencia grande que fue la de John P. Campbell, que él fue el editor de Asimov. John W. Campbell, él solo merecería una exposición aparte. Él era una personalidad muy fuerte. Muchos escritores, digamos, no solo Asimov, Heinlein, Lester del Rey, Theodore Sturgeon, todos ellos fueron editados por John W. Campbell en su magazine Astounding desde los años 40. Él era físico de formación y pues esencialmente es como el padre literario de Isaac Asimov, es decir, él lo influenció supremamente a nivel creativo, y no solo creativo, sino también a nivel filosófico, ¿sí? Muchas personas, en muchos artículos que he leído mencionan que la idea como tal de la psicohistoria no fue originalmente de Asimov, sino del señor Campbell. Él también influenció mucho a Asimov para que los robots fueran siempre buenos, que los personajes fueran masculinos, que no hubiera extraterrestres en sus obras, es decir, Campbell como que despreciaba mucho la idea de extraterrestres, más aún si son extraterrestres que ganan sobre la humanidad. Entonces él fue realmente como una especie de mentor supremamente poderoso, una fuerza poderosa. Posteriormente este señor se metió mucho en cosas como de parapsicología, de dianética, de pseudociencias, y entonces eso lo distanció de Asimov, pero Asimov, incluso cuando se murió este señor Campbell en el 71, él decía: esta fue mi mayor influencia, mi padre literario, básicamente. Él siempre lo tuvo pues como una figura poderosa. Entonces, así básicamente de la parte de influencias voy a hablar de él. En la parte digamos, de esto que tengo aquí, qué pena, son los premios que recibió Asimov durante su vida. Decir que no se ganó. Bueno, sí, eso tiene toda la razón. Solo quisiera mencionar dos cosas. Por ejemplo, en el 66 le dieron el premio Hugo, que es uno de los premios de ciencia ficción más importantes, a la serie de la Fundación, a la trilogía original de la Fundación, por encima de El Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿Sí? En el 72, premio Nebula, premio Hugo y premio Locus, es decir, hizo los tres en el mismo año por Los propios dioses, que es yo creo que de las mejores novelas que él escribió, tal vez mi novela preferida de él. En esa novela, contradiciendo un poco a Campbell y lo que había hecho en otras ocasiones, él comenzó a hablar sobre extraterrestres y sobre temas sexuales que nunca lo había hecho anteriormente. Otras cosas en su honor, bueno, aquí no se alcanza a ver, un asteroide, el asteroide 5020, un cráter en Marte, una escuela elemental en Brooklyn, el premio literario Isaac Asimov, una revista en los años 70 que se llamaba La ciencia ficción de Isaac Asimov, donde él pues ponía su nombre y pues básicamente recibía regalías por
tener una revista exclusivamente a su nombre. Bueno, aquí tenemos, ¿quién es este señor? Carl Sagan, ¿sí? Buenos amigos, muy buenos amigos. Ah, bueno, y aquí tenemos este robot, ¿cómo se llama ese robot? Asimov, ¿sí? Y próximamente se está desarrollando, al parecer es una serie desarrollada por Apple sobre la fundación. Está todavía, hasta lo último que leí, está un poco en stand-by, pero posiblemente en los próximos años, los próximos meses lo sabremos. Bueno, la última pregunta, que, bueno, de acuerdo pues al planteamiento de, digamos, de esta serie de exposiciones, se había planteado que quién podría ser el sucesor de Asimov. La última pregunta es uno de los mejores cuentos de Isaac Asimov, súper recomendado. Luego, si quieren, la parte de preguntas podríamos hablar de él. Entonces, yo, como les digo, soy un poco rebelde respecto a, digamos, al planteamiento que hicimos acá Ciencia Ficcionarios. Yo me pregunté, ¿quién podría ser el sucesor de Asimov? Alguien que sea tan prolífico como Stephen King, pero que adicionalmente sea tan excelso en la parte de divulgación científica, en la parte humanística que tenía Carl Sagan. ¿Quién carajos en este momento logra eso? Entonces, realmente no lo sé, pero muchas personas me sugirieron nombres. Por ejemplo, el señor Ted Chiang, que pues ya lo mencionó Rodrigo, Ian Banks, que también lo mencionó Matos, Greg Egan me lo había mencionado, bueno, no sé, hay una persona que yo pensé, quizás Rudy Rucker, no sé si lo han oído. Él adicionalmente a ser escritor de ciencia ficción, él es también divulgador de ciencia ficción, de ciencia, perdón. Tiene un libro muy bueno sobre la cuarta dimensión. Digamos, tal vez George R.R. Martin, en cuanto pues a la cantidad digamos, de fans que tiene, ¿sí? Porque Isaac Asimov tiene también muchos fans, y pues digamos el poder mediático de George R.R. Martin es similar a lo que en los años 60, 70 tenía Isaac Asimov. En Colombia, a mí me parece que el señor Antonio Mora Vélez es digamos, un sucesor directo de Asimov, porque pues él también habla de robots, de naves espaciales, por ejemplo en las historias de Glitza. En esta colección que le recomiendo mucho, editada por Rodrigo, Relojes que no marcan la misma hora, hay varios autores colombianos muy buenos, muy recomendados, que podría ser o tener una influencia grande de Asimov. Por ejemplo, Juan Diego Gómez, que tiene un relato muy bueno que se llama Barcelona. No recuerdo el nombre exacto, pero sobre Barcelona. Un señor, un joven que se llama Gerson Lizarazo. Él tiene digamos, un estilo muy similar, muy parecido a lo que sería Asimov en cuanto a la creación de personajes, al desarrollo de la historia. Yo diría que también Carlos Arturo Serrano, que él también es miembro, o hace rato no lo vemos por aquí, pero él también habla mucho como desde una perspectiva de ciencia ficción fuerte, naves espaciales, viajes espaciales, robots, digamos, en esa misma temática en la que hablaría Asimov en cuanto a la ciencia como una fuerza poderosa y muy positiva. Bueno, esto fue, yo le estuve preguntando a muchas personas, ¿sí? Esto que si quieren lo podemos ver luego. Yo le pregunté a Carlos Arturo, ¿quién podría ser el sucesor de Asimov? Él me dice, ¿en el papel de qué? ¿En el papel de primero o un nombre muy importante? Para los profesores de literatura todavía no hay como un sucesor como tal. En cuanto, digamos, visionario y reformador del género, podría ser Gibson. En este momento Ted Chiang, en el papel de superestrella que entusiasma a los fans. En este momento podría ser Jemisin Okorafor. Él también cita a Egan, Corey, bueno, otra gente. ¿Tomado directamente del WhatsApp? Sí. ¿Más o menos?
No, perdón, sí, un momento, ya voy a terminar. Solo fuentes, hay una, bueno, aquí no sabe muy bien, nuevamente, a principios, a finales de los 90s, cuando comencé a ver el internet, yo encontré, así por pura casualidad, una página que se llamaba Todos los libros de Isaac Asimov, un señor, un gringo, que al parecer había leído la totalidad de Asimov, yo no sé cómo carajo lo logró, pero el caso es que a cada una de ellas le había sacado su crítica y lo había puesto en internet. Recomiendo mucho un artículo que leí hace poco, que es de El Clarín, que es como una especie de nueva relectura sobre Isaac Asimov, sobre el papel de John Campbell, sobre, digamos, algunas posturas que le están sacando ahora a Asimov, que Asimov era pues como medio acosadorcito, y eso, bueno, Eso es lo de ahora. muchas gracias. Qué pena que me haya pasado 2 minutos.